El acto de hoy es un acto curioso, ¿no? Ignoro si se ha hecho con anterioridad alguna vez. Desde luego, desde que yo pertenezco a esta institución, no. Y se trata de una conferencia póstuma. Don Manuel Jiménez Cisneros, que desafortunadamente falleció en el 21, era académico de número y especialista en radiología. Había pedido pronunciar una conferencia este año. Falleció antes de que esto ocurriera. Y la conferencia estaba escrita. La familia nos pidió que fuera leída. Nos pareció no solo apropiado, sino probablemente satisfactorio para todos nosotros. Posiblemente haya pocas formas tan buenas para recordar a una persona como tener sus palabras. Quien lo va a hacer es doña Nuria Cifuentes Limoso, que nos acompaña y a la que le queremos agradecer la presencia. Lógicamente le queremos agradecer su presencia y su compañía a doña Gloria León, esposa de don Manuel Jiménez Cisneros. Y este es el acto al que vamos a asistir hoy. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Rafael Cabrera Afonso, académico secretario general, para la introducción. Señor presidente, que va a venir. Sí, sí. Excelentísimo señor presidente, familia del ilustrísimo señor Jiménez Cisneros, excelentísimos y ilustrísimos señores, señora Cifuentes Limoso, damas, caballeros, queridos amigos. Que el ilustrísimo señor don Manuel Jiménez Cisneros, que en paz descanse, era un académico numerario, asiduo y disciplinado, ya quedó de manifiesto en su necrológica celebrada el pasado 24 de febrero y nos lo ha recordado nuestro presidente ahora. Esa disciplina nos la manifestaba en que, a pesar de su edad, periódicamente nos impartía una conferencia sobre algún aspecto relacionado con su especialidad de radiología. La última vez que intervino fue el 29 de abril pasado, del año pasado, y su charla trató sobre el resumen de algunos de los desastres producidos por las radiaciones ionizantes. Nos la había anunciado en sesión de gobierno anterior y siempre diciéndonos que la impartiría si vivo. Pues bien, creo que fue en la primera sesión que tuvimos tras el verano pasado, el 30 de septiembre, nos dijo que quería darnos un escrito. Le rogamos que fuera al final del acto, en cuyo momento nos dio una charla que había elaborado para ver qué nos parecía y si creía conveniente pronunciarla en público si vivía en este año del 2022. La cogimos y le dijimos que ya le comentaríamos. Su contenido era sobre historia, arte, medicina y tabaco, escrita en su personal estilo. Poco tiempo después le dimos nuestra opinión, le recomendamos 2 o 3 cambios y adaptar el título, y le dijimos que adelante, previa consulta con el señor presidente, quedando para febrero de este año. A la sesión pública del 18 de noviembre acudió, pero venía disneico y taquicárdico, y el lunes siguiente, 22 de noviembre, falleció.
Íbamos caminando por la calle Compañía cuando nos llamó aquella mañana el doctor Souza para decirnos, poco después del óbito. Hablamos con su esposa, doña Gloria León, pusimos en marcha lo necesario y al llegar a casa escribimos un breve y somero pero sentido obituario para enviar a la prensa, como hicimos, aunque no fue publicado. Ese obituario decía así: Manuel Jiménez Cisneros, radiólogo y académico. Ha fallecido don Manuel Jiménez Cisneros, un hombre bueno y discreto donde los haya, y que se hubiese enfadado conmigo por llamarle así, porque me exigía que le tuteara sin dejarme continuar hasta que lo hiciera. Académico nonagenario, el más longevo de la nómina actual de la Real Academia de Medicina, lo cual no impidió que siguiera en el Tajo, puesto que era raro el curso en que no participara activamente impartiendo alguna conferencia en que la radiología, su especialidad, no estuviera lejos. Últimamente andaba volcado en una de sus pasiones, las pipas de fumador que coleccionaba y construía. No en vano pensaba pronunciar el próximo febrero una charla sobre medicina, arte, tabaco y pipas, cuyo primer manuscrito me dio a leer y conservo, aunque su título no era el definitivo. El pasado jueves acudió, como admirablemente siempre hacía, a nuestra reunión científica en el Salón de Grado de la Facultad de Medicina, pero llegó asfixiándose porque su corazón ya no resistía mucho más, como así ha sido. Precisamente antes del inicio nos contó el accidente que tuvo en Valencia, el conferenciante venía de allí, en que fue atracado cuando iba a visitar una fábrica de pipas, como siempre, en compañía de su esposa Gloria, a quien adoraba y en la que se volcó en sus últimos años. Cuidar a mi Glorita, que es lo único que tengo, decía. Manolo me cogió un cariño y aprecio personal, sin que yo sepa por qué, y que nunca agradecí lo suficiente. Cuando ingresé en la Real Academia Hispanoamericana, octubre de 1995, coincidió con un congreso de radiología en Cádiz en el que se le iba a homenajear. No obstante, prefirió acudir a oír mi discurso de ingreso en lugar de a su homenaje. Muestra sin duda de esto que decimos. Sé que en determinados momentos le tocó torear a algunos miuras de su profesión en su jefatura de servicio del Hospital Puerta del Mar, pero de eso nunca hablaba. Era un caballero, una excelente persona, y no porque se haya ido, lo han dicho y dirán muchos compañeros, y la academia, sin duda, le echará de menos por su admirable ejemplo de voluntad, perseverancia y participación a pesar de su presbiacusia añadida. Murió en su casa, en compañía de su Gloria, el lunes 22, descanse en paz. Juan Rafael Cabel Aponso, secretario de la Academia de Medicina. Eso es lo que decía el obituario. Cuando acudimos al tanatorio, la amiga del matrimonio Jiménez León, doña Nuria Cifuentes, nos habló de la ilusión de don Manuel en preparar la charla, que estaba retocada y hecha, que ella le había ayudado, y nos preguntaba que si podría impartirla en la academia. Le contestamos que era poco usual, que en 30 años no nos había sucedido nunca, como ha dicho el señor presidente, pero que entendía que sí, aunque tendría que consultarlo. Los secretarios no tenemos poder decisivo, por eso podemos ser perpetuos. Tenemos decisiones organizativas, administrativas y protocolarias. Lo consultamos con nuestro presidente y con el visto bueno hemos llegado hasta hoy. ¿Y quién es doña Nuria Cifuentes? ¿Y por qué ella? Doña Nuria Cifuentes Mimoso es natural de Cádiz, licenciada en Medicina y Cirugía por Cádiz 1986, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 1991, con plaza de médico de familia y de atención primaria, ganada por concurso oposición en el 2000, y que por razones que ella dirá, se trasladó al Centro de Salud Olivillo en Cádiz en el 2014, hace 8 años, momento en que entró en contacto y profunda relación con un matrimonio cariñosísimo, doy fe, como son doña Gloria y don Manuel, en paz descanse. Entre ellos se creó un vínculo cuasi familiar. Lo demás que debemos saber
pues ella lo mencionará, por lo que nosotros terminamos aquí nuestra breve introducción. Muchas gracias, hemos dicho. Tiene la palabra doña Nuria Cifuentes Mimoso para leer la conferencia póstuma del Ilustrísimo Señor Jiménez Cisneros sobre la medicina, el arte, las pipas y mi afición por su colección y fabricación. Buenas tardes a todos. Mi relación con don Manuel y doña Gloria se inició hace 8 años, cuando decidí trasladarme a vivir y trabajar en Cádiz por problemas de salud de mi marido. La suerte y la providencia hicieron que alquilase una vivienda en la misma casa donde ellos viven. Y desde entonces se fue afianzando una gran amistad entre nosotros, en parte por intereses comunes, por la medicina, los libros, los viajes y la historia. Siempre don Manuel me hizo partícipe de sus conferencias, escritos y búsquedas, y yo le admiraba por su motivación para seguir estudiando, su curiosidad por todo, su capacidad de trabajo, su bondad y humildad en todo lo que realizaba. Hemos pasado muchas tardes hablando, leyendo y revisando sus escritos, y le echo mucho de menos. Tras su última conferencia en la Academia de Medicina, no había quedado satisfecho porque su hipoacusia no le permitió contestar de forma adecuada alguna pregunta del auditorio. Por un momento decidió que esa iba a ser su última conferencia. Pero nada más lejos. Su perfección en todo y su alta autoexigencia hicieron que empezase a preparar una nueva conferencia como broche final, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Durante octubre y noviembre pasó muchos días recopilando información, fotos, escribiendo y corrigiendo. Y él por las tardes conmigo lo leía una y otra vez, o me entregaba lo escrito para revisarlo en casa. Y volvíamos a vernos al día siguiente hasta que ya no podía escribir en su mesa con el ordenador. Y pensamos en comprar un ordenador portátil para poder seguir escribiendo en el sofá o en la cama. Cuando llegó el portátil, él acababa de irse y todos sus papeles y fotos quedaron en un pequeño escritorio. Por eso quiero, en este día, presentar su trabajo y su esfuerzo hasta el límite en su última conferencia y agradecer de todo corazón que la Real Academia de Medicina me permita el honor de presentarla. Perdonad, me entra un dolor de cabeza. Antes de empezar, les voy a presentar 2 diapositivas introducidas por él en la conferencia, unos párrafos que nos dan una idea de su manera de afrontar y exprimir la vida. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Solamente es viejo quien se queda sin proyectos. La medicina, el arte, las pipas y mi afición por su colección y su fabricación artística. También existen la pipa de Keith, como así se llama en la producción lírica de Valle Inclán, las pipas o barricas de madera que se utilizan para almacenar el vino, las ricas pipas de girasol y el cuento de la buena pipa. En la mitología griega, Asclepio, Esculapio para los romanos, hijo de Apolo, fue el dios de la medicina y de las curaciones. Sus atributos se han representado con la forma de una serpiente enrollada en un largo bastón. El célebre centauro Quirón, con cabeza y torso de hombre y cuerpo de caballo, lleno de sabiduría y de inteligencia, fue quien en el monte Pelión lo educó en el arte de curar las enfermedades y también en el arte de la cacería. Se dice que Hipócrates, primer médico científico, y su familia descendían directamente de Asclepio.
Es San Lucas Evangelista, discípulo y médico de San Pablo, el patrón de los médicos y artistas. Primer médico pintor a quien se atribuye un viejo cuadro de la Virgen María situado en las catacumbas de Priscilla en Roma, y también la escultura de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, aquí en España. Escribió San Lucas su Evangelio y el libro de los apóstoles. Su símbolo se representa como un toro alado. ¿Por qué a veces los médicos somos propensos a la realización artística? Quizás dicen porque los médicos convivimos con el arte y la armonía que se desprenden del cuerpo humano, y también porque el arte y la ciencia son complementarios. La medicina es el arte de curar y de preocuparse por la salud del otro. A lo largo de la Edad Media, el estudio de la anatomía del ser humano en Europa se basó en los conocimientos de la antigua Grecia gracias a Hipócrates, y en la antigua Roma gracias fundamentalmente a Galeno. El conocimiento anatómico se basó al principio en la observación directa de los detalles y en la fisonomía que representaban los rostros. En los tiempos de Galeno se disecaban y estudiaban animales, ya que con la cultura existente entonces sobre la muerte, la disección del cadáver humano estaba completamente prohibida. A partir del Renacimiento se normaliza la disección anatómica y comienzan a dibujarse las auténticas y verdaderas anatomías del cuerpo humano. En el periodo que abarca los siglos XVI al XVIII aparecen textos de anatomía médica con importantes y abundantes ilustraciones que también fueron consultadas por artistas, porque el conocimiento de la anatomía es también fundamental para el dibujante, el escultor o el grabador. Las primeras anatomías médicas del siglo XVI, verdaderas anatomías artísticas, son fruto de una estrecha colaboración entre el médico anatómico y un pintor de reconocido prestigio. Tres técnicas de estampación, la silografía, la calcografía y la litografía, marcaron tres épocas diferentes en la realización del dibujo anatómico durante los siglos XVI al XIX. En el siglo XVI, el libro de Vesalio, De Humanis Corpore Fabrica, es el texto más completo y estudiado y marca toda una época. Está encabezado con una dedicatoria al emperador Carlos V. Carlos V, emperador, el más grande e invencible. El flamenco Andrés Vesalio, nacido en Bruselas, fue médico en España de Carlos I y Felipe II. Las ilustraciones de su libro fueron creadas con la técnica de la silografía, que es el trabajo en madera, con más de 200 láminas por su pintor favorito, Juan Esteban Calcar, que fue discípulo de Tiziano. En el siglo XVIII, la calcografía, ya sobre papel, fue la técnica más ampliamente utilizada, como en el Atlas Anatómica de Billo, llamado Anatomía Humanis Corpore, por la extraordinaria ilustración de Gerard de Laris, que fue un maestro barroco holandés. En el siglo XVIII, Bernard Siffer-Weiss, llamado Albinus, profesor de anatomía y cirugía de la ciudad de Leiden y uno de los más famosos anatómicos de Europa, con su pintor Jan Vandenberg, discípulo de Laris, realizan sus magníficos grabados que están representados en su libro, Tablas del esqueleto y músculos del cuerpo humano. Tardaron 8 años en realizar sus 40 dibujos. En este periodo, el trazo de aguafuerte hace que se diferencien los tejidos como nunca antes se había conseguido. También en el siglo XVIII, la anatomía litográfica fue espectacular con las cromolitografías de Marc Boveri, médico anatómico francés, que en estrecha colaboración con su dibujante Nicolas Henri Jacob, profesor de dibujo de París, escribió su tratado que son uno de los manuales más influyentes del momento. Es también la famosa colaboración de Rubens en algunas de sus portadas. Esta colaboración tan estrecha entre médicos y artistas en estas anatomías artísticas hasta el siglo XIX han merecido que se publiquen con el nombre de ambos. El invento de la fotografía colaboró en el desarrollo de otras técnicas nuevas. La obra de arte se había introducido en las anatomías médicas como un soporte visual, pero su contenido específico era científico. La anatomía médica, con sus capítulos incluyendo vísceras, vasos y nervios, etc., no interesaba al artista,
pero sí principalmente sus estudios sobre huesos, músculos y articulaciones. Las anatomías, dedicadas especialmente a los artistas, abandonaron posteriormente lo profundo y se quedaron con lo externo, consiguiendo así mayor independencia. En cuanto a las anatomías dedicadas principalmente al estudio de los médicos, podemos señalar, por ejemplo, lo ocurrido aquí en Cádiz, con la inauguración del Real Colegio de Cirugía de la Armada. En el año 1728, en el Hospital Real, el cirujano mayor don Juan de la Comba mandó construir un anfiteatro escuela de anatomía, donde los cirujanos de la Real Armada aprendieron y perfeccionaron sus conocimientos. En 1750, el cirujano mayor don Pedro Virgili, aquí, que tenemos una calle aquí en Cádiz, dedicada a su nombre, fundó y dirigió el prestigioso Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Este colegio muy pronto tuvo el mismo prestigio que los mejores centros de Europa del momento, como fueron París, Montpellier y Leiden. A Virgili, aun siendo alumno, le ocurrió lo mismo que le pasó a Vesali. Ante las dificultades para estudiar anatomía en los cadáveres, ambos fueron de noche al cementerio para desenterrarlo y llevarse partes de los mismos para proceder luego a su estudio anatómico. Los médicos artistas se han interesado principalmente por las letras, la pintura, la escultura o la música. Algunos se lo tomaron como un pasatiempo, otros llegaron a ser verdaderos expertos. Entre los médicos artistas españoles están desde el siglo XII y nacidos en Córdoba, Averroes, médico, filósofo y escritor andalusí, y Maimónides, médico y teólogo. Don Santiago Ramón y Cajal, con sus descubrimientos y dibujos sobre el sistema nervioso. También tenemos el doctor Pío Baroja, médico, escritor y literato de la generación del 98, don Gregorio Marañón, endocrinólogo, científico, historiador y pensador. Entre los médicos extranjeros está Sir Arthur Conan Doyle, con su famosísimo Sherlock Holmes y su amigo el doctor Watson. Muy bonita esta foto en la que está Gloria y Manolo en un viaje que hacen a Londres a visitar el museo. Aquí Gloria con el doctor Watson. También tenemos el psiquiatra italiano Giuseppe Sinopoli, director de orquesta, el gran dramaturgo y médico ruso Anton Chekhov, que decía: la medicina es mi esposa legal y la literatura mi amante. Y también el médico ruso Alexandre Borodín con su ópera Príncipe Ivo. Albert Schweitzer, médico, músico, teólogo y premio Nobel de la Paz de 1952. Y otro artista, Ernesto Che Guevara, médico, escritor y revolucionario. En la relación de la medicina con el tabaco y el humo que se produce, vemos que ya Hipócrates recomendaba la inhalación de humo para curar las enfermedades de la mujer, y también Plinio el Viejo lo recomendaba para la tos. En el siglo XVIII se utilizaba el tabaco para múltiples enfermedades, como el cáncer, el dolor de cabeza, problemas respiratorios, neurálgicos, las hemorroides, como antídoto del veneno de serpiente, como cicatrizante, como insecticida, como vomitivo, etc. Se aspiraba por la nariz, se masticaba, se comía y se bebía. Durante un tiempo fue una verdadera panacea. La insuflación de humo en los pulmones para estimular la respiración y en el recto para curar la obstrucción intestinal fueron técnicas muy utilizadas. La insuflación de humo de tabaco por enema en el recto fue un tratamiento médico utilizado para muchas dolencias por médicos europeos. Fue una técnica importada por los indios de América del Norte. Los holandeses lo utilizaban como reanimación en las personas que se caían y se ahogaban en los canales. Y en 1780 la Royal Humanity Society instaló kits de reanimación, incluyendo enemas de humo en varios puntos del río Thames. Su uso disminuyó a partir de 1811 al demostrar Benjamin Brodie que la nicotina era tóxica al individuos. Fue Rodrigo de Jerez, natural y vecino de Ayamonte, uno de los marineros que navegaron con Colón en la nave Santa María en su primer viaje a tierras americanas.
el primer europeo en aspirar el humo de las hojas de tabaco. Cuenta el historiador conde de Rosell y de Lourdes cómo Colón ordenó a los marineros Rodrigo de Seré y Luis de Torres investigar el terreno en lo que hoy conocemos como la isla de Cuba. En el camino de estos al interior de la isla se encontraron con unos indígenas que aspiraban el humo aromático de unas hojas de hierba secas, enrolladas, a las que prendían fuego por su otra extremidad. Este hallazgo impresionó a Rodrigo, que al probarlo y aceptarlo como costumbre, lo siguió practicando al volver a España. Al verlo echar humo por la boca y la nariz, fue considerado como poseído por la Santa Inquisición y arrestado y encarcelado por un periodo de 7 años. Al salir de la prisión, ya era frecuente ver en España el consumo de tabaco. Fray Ramón Pané de la Orden de los Jerónimos, integrante ya del segundo viaje de Colón a América en la isla de la Española, actualmente Santo Domingo, vivió con los indígenas y aprendió a fumar en una pipa que utilizaban en forma de Y, que llamaban tobago. El humo lo aspiraban por los orificios de las fosas nasales. Fabricaban estas pipas con pequeñas ramas de madera, vaciando el centro de las mismas. De esta pipa parece que viene el nombre de tabaco. A Fray Ramón se le atribuye el haber retornado a España en 1518 con pipas indígenas y con semillas. En 1587, el famoso pirata Francis Drake, comerciante de esclavos y saqueador, ataca Cádiz e introduce el tabaco y la patata en Inglaterra. Drake, con su famoso galeón Golden Hind, dio la segunda vuelta al mundo 60 años después que lo hiciera Magallanes y Elcano. Al morir en Portobelo, por Panamá, derrotado por los españoles, las campanas de Castilla repicaron y Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo dedicaron versos a su muerte. En junio de 1596, una segunda flota anglo-holandesa, mandada por el almirante inglés Charles Howard, con 170 naves, saqueó e incendió la ciudad de Cádiz durante 15 días, llevándose numerosos rehenes. Sir Walter Raleigh, contraalmirante de esta flota, pirata, corsario y cortesano de la corte de Isabel I de Inglaterra, fue el primero que fumó tabaco en Inglaterra. Se dice de Raleigh que fumando tabaco plácidamente en el jardín de su casa, su ayuda de cámara, viéndolo rodeado de humo, pensó que estaba ardiendo, no ocurriéndose más que arrojarle un jarro de agua para apagar el fuego. Este grabado está situado en la Porta Gallery de Londres. Raleigh fue decapitado en 1618 en la Torre de Londres, acusado de alta traición por orden del rey Jacobo I, enemigo acérrimo del tabaco. Antes de morir, pidió fumar en su pipa. Esta pipa india, americana de madera de arce de Virginia, región bautizada por él mismo en honor de su reina virgen, figura como reliquia en un lugar de honor en la colección de Russell de Londres. William Shakespeare, íntimo amigo de Jacobo I, nunca fumó, y sí mucho su amigo el famoso científico y filósofo renacentista Francis Bacon, fumador de pipas de arcilla. En Francia, Jean Nicot, que era diplomático en Lisboa, tuvo conocimiento de las virtudes curativas del tabaco y le envió cierta cantidad a Catalina de Médicis al Louvre, con la que al parecer se le curaron unas jaquecas. Introduce en la corte francesa el tabaco en polvo para esnifar. De Jean Nicot viene el nombre de nicotiana, que Linneo introduce en la denominación nicotiana en su clasificación botánica en 1753. Para los pueblos antiguos, fumar no era solo un placer, sino que tenía connotaciones religiosas, mágicas y curativas. En Egipto, Grecia y Roma se fumaba incienso purificado en los altares como ofrenda a los dioses. En Asia, con semillas de cáñamo. Los aztecas consideraban como la encarnación de la diosa Xiuhbati, la mujer serpiente, y quemaban sus hojas ante ella, a modo de incienso. Los zulúes llevaban las pipas colgadas al cuello y el tabaco envuelto y pendiente de una oreja. Las primeras informaciones hablan de una singular pipa llamada de brasero, que estaba construida por un pequeño cono de arena en el que se practicaban orificios laterales. Hacían fuego en su interior, con hojas de cáñamo,
y después aspiraban el humo aproximando la boca a los agujeros. Cuando el hombre pudo hacer pequeños braseros transportables en los que se introducían cañas para aspirar el humo, fue cuando construyó su primera pipa. La pipa tiene connotaciones culturales y antropológicas, relacionadas con su historia y una relación evidente con prácticas ancestrales. En los mayas de América Central ya utilizaban las llamadas pipas de tubo, exhalando grandes cantidades de humo dirigidas hacia el sol de manera como bendición. Cuando Hernán Cortés conquistó México, observó cómo Montezuma en 1519 fumaba en verdaderas pipas artísticas. En la entrada al Santuario de la Cruz y Palenque, en la provincia de Chiapas, en México, existe un bajorrelieve, que lo tenemos aquí, una figura fumando una pipa tubular llamada el fumador de Palenque, alrededor de 500 años después de Cristo. El famoso calumet, o pipa de la paz, de las tribus indias americanas de la Gran Pradera, donde se fumaba un tabaco silvestre de la región, la nicotiniana rústica. Era un ritual mágico religioso para pedir ayuda al dios de la pradera, donde se discutían intereses políticos, sociales, económicos, etc. Significaba el signo tradicional de la hospitalidad. Los indios americanos creían que en el humo exhalado del tabaco se ocultaba el espíritu de su dios. Estas pipas, construidas con madera de fresno, estaban adornadas con crines de caballos y diferentes plumas de aves. Algunas tenían un hornillo comúnmente de arcilla. Otro tipo de pipa india americana era el tomahawk, hacha, utilizada también para el combate cuerpo a cuerpo. Un extremo de la pipa era para la paz, el otro para la guerra. En América se cosechaban dos especies diferentes de tabaco: la nicotiniana rústica en América del Norte, más fuerte, y la nicotiniana tabacum en América Central y del Sur, más suave. Existe una plena concordancia entre los usos y valores rituales mágico-religiosos del calumet de los indios americanos del norte y de la quitra de los indios mapuches de la Patagonia y de Sudamérica en Chile, que las hacían de distintos materiales como la cerámica, la piedra y la madera. En África, hasta la llegada del tabaco comercializado por los bereberes, también se fumaban hojas de cáñamo. En Marruecos se llama kit, con pipas largas y coloreadas llamadas sebay. Pipas de muchas culturas diferentes que constituyen el testimonio de la universalidad de las mismas. La pipa no tuvo relación con el tabaco en muchas culturas, en especial en las orientales. Las más características del mundo asiático son las chinas, para fumar opio, que ha sido una de las drogas más utilizadas desde la antigüedad, ya sea como terapéutica analgésica o como droga adictiva, que produce felicidad y euforia. Tienen estas pipas la boquilla de plata, el tubo de bambú y la cazueleta de porcelana o jara, muy utilizadas por los grandes señores chinos en salones fumaderos, y se suele fumar en posición inclinada. En Japón, donde el kimono carece de bolsillos, la pipa kisetsu se llevaba en la cintura dentro de un estuche, junto a una pequeña tabaquera, que podía ser de madera, de marfil o lata, donde se guardaba el tabaco. Eran pipas con adornos de flores, pájaros o mariposas. También los esquimales hacían pipas talladas en marfil, madera y hueso. En España, según excavaciones en Itálica, en Sevilla, en la Alcazaba de Málaga o en Játiva, en Valencia, se han encontrado pipas a partir de origen de los soldados romanos, que pudieron utilizarlas con hierbas aromáticas. Es a partir del siglo XVI en el mundo occidental que la pipa ha sido compañera inseparable de holandeses, flamencos e ingleses. En Inglaterra, en 1640, el tabaco se consideraba como un remedio curativo y en la epidemia de la peste se propuso la llamada fumada médica. Ya en el siglo XVIII, Federico I, rey de Prusia, funda en Berlín la Academia de la Pipa y del Tabaco. Y en 1741, el rey Felipe V de España crea en la ciudad de Cádiz la Real Fábrica de Tabacos, que fue pionera y modelo de otras. El tabaco
tabaco aquí fue elaborado por personal exclusivamente femenino. Empezó con 180 obreras y llegó a tener más de 2000 de las entonces llamadas cigarreras. Se han utilizado numerosos materiales en las construcciones de las pipas, pero pronto fue la arcilla, muy popular en Holanda e Inglaterra, el material más empleado, con boquillas de ámbar, asa, carey, marfil, etc. Las pipas de porcelana, como este ejemplar, bellas y delicadas, aparecieron en Alemania a mediados del siglo XVIII, inventadas por el médico austriaco Hilario. En Norteamérica se fabrican unas pipas baratas con una mazorca especial de maíz llamada Powdered Seed, que se pusieron de moda después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por los soldados norteamericanos. Otras, como las calabazas, están fabricadas con calabaza auténtica y espuma de mar en su cazoleta. También tenemos las pipas de agua, en las que el humo es enfriado y purificado al hacerlo pasar por un depósito de agua, a veces aromatizado con esencias de tradición islámica. De estas, la narguilé persa sigue siendo entre ellas la más común y conocida. Esto forma parte de la colección de Don Manuel. Se da la circunstancia de que mientras en Europa tuvo un gran arraigo fumar en pipa, en España fue muy poco utilizada. Los fabricantes españoles están en Baleares, Barcelona y Valencia. La mayoría de las variedades de madera se carbonizan y se quiebran debido al calor del tabaco, pero ha sido la madera de la raíz de brezo la más demandada por sus magníficas cualidades y extraordinaria combustión. Y España en eso es exportadora de una magnífica madera de raíz de brezo. La pipa ha sido inspiración y compañera silenciosa de numerosos adeptos de toda condición social, así como artistas, escritores, pensadores, científicos y hombres de Estado. Los reyes Jorge V de Inglaterra y Eduardo VIII, el duque de Windsor, Lord Byron, Conan Doyle y su Sherlock Holmes. Esta foto está Gloria con Sherlock Holmes en Londres, que utilizaba la lupa para observar y la pipa para reflexionar. Charles Dickens, Harold Wilson, político británico, laborista y pipero, que deseaba que su contrincante conservador fumara en pipa y que se les permitiera encontrar un terreno común de entendimiento. Mark Twain, actores como Clark Gable y Jack Lemmon, Gerald Ford, Stalin, Roosevelt, Dalí, Picasso, Einstein, que decía: fumar en pipa le predispone a uno para juzgar con más calma y objetividad todos los asuntos humanos. En España tenemos a Gómez de la Serna, político y escritor, Andrés Segovia, Xavier Cugat, Camilo José Cela y Pau Casals, músico. También hubo mujeres fumadoras, como la famosa Greta Garbo y la pintora francesa más famosa del siglo XVIII, la conocida como Madame Lebrun. Tenemos también pinturas con fumadores de pipas, como la de David Terniers en el Museo del Prado, fumadores en una taberna, las de Paul Cézanne en el Hermitage y las de Van Gogh en Ámsterdam. Las pipas más apreciadas son las vienesas, de espuma de mar, fabricadas antes de 1938 por magníficos artesanos hebreos. Son las reinas de todas las pipas. Esto pertenece a la colección de Don Manuel. En Holanda e Inglaterra se llegaron a fabricar sillas especiales para los fumadores de pipa. Habitualmente llevaban incorporado un compartimento secreto en el cual se guardaban los accesorios del fumador. La pipa y los objetos del fumador nos invitan a reflexionar sobre las costumbres y ceremonias de pueblos antiguos. Son testigos del arte de nuestros antepasados y merecen nuestra atención como las otras grandes obras artísticas. Las hay rectas y curvas. Las curvas tienen un punto de gravedad más bajo y pesan menos en la mandíbula. Pero una pipa se puede admirar como un utensilio colaborador en el placer de fumar, o solo como un delicado y precioso objeto de arte. Y es esto lo único que deseamos expresar en este momento. Todas son obras de artesanos,
que han tratado de sacar de la madera o de otros materiales lo mejor de sí mismos. La inspiración de los artesanos y la fantasía de los fumadores han hecho que los modelos de pipas sean casi interminables. El coleccionista de pipas tiene por ellas un amor polígamo, que hace que pronto llegue a tener un buen harén en el que cada una tiene su propia personalidad, sus cualidades y sus defectos. Al verlas, se vuelven a recordar aquellos sitios, circunstancias y sensaciones que se vivieron al adquirirlas o confeccionarlas. Porque para el coleccionista es más importante la búsqueda, la investigación y las indagaciones sobre cierta pieza nueva. Pero debido a los grandes efectos nocivos del tabaco, se ha perdido el interés por la colección y exposición de objetos antiguos, valiosos y curiosos, como son los que están relacionados con las pipas. Estas son todas fabricadas por don Manuel y están en su colección personal. Fabricarse una pipa ha sido desde los tiempos remotos la ilusión de numerosas personas de todos los pueblos del mundo. Y la madera de la raíz de brezo, es este brezo, ha sido últimamente la más utilizada por la belleza de sus vetas y su magnífica combustión. El bricolaje me ha aportado mucho desde que yo empecé a practicarlo. Me ha relajado la mente y producido veladas tranquilas. Mi currículum como simple aprendiz de artista es académicamente nulo. Solamente tengo la experiencia que me dio la vida. Solo soy un pequeño y simple aficionado. Puede que mi inclinación artística sea genética, pues mi madre pintaba al óleo maravillosamente. También, como ya dije anteriormente, que influyera la predisposición que tenemos los médicos para las distintas maneras de expresar el arte. De mi padre heredé, entre otras muchísimas cosas buenas, mi afición por las herramientas. Siempre estábamos en casa arreglando cosas, aparatos, lámparas, enchufes, etc. Ya con 6 o 7 años hacía pequeñas figuras con las barras blancas de la tiza. Con 14 o 16 años pintaba cuadros al carbón y a plumilla, con tinta china. Hacía galeones de madera, barcos en botella, etc. Al comenzar mi carrera de medicina, que acabé allá lejos en el año 1954 a los 23 años, todo el tiempo que tuve disponible fue poco para dedicarlo íntegramente a mis estudios. Debido a unos fortísimos dolores de cabeza que yo padecía, hacia el año 1968 los médicos y amigos me retaron un mes de vacaciones, haciendo reposo absoluto en la cama. Como me aburría y se me hacía el tiempo interminable, un buen día le dije a mi queridísima esposa que me trajera de la farmacia vendas y escayola, también una tabla, trapos y agua. Sentado en la cama y encima de la tabla, con una navaja y una cucharilla, hace ya más de 50 años, le hice a mi mujer este busto, que aquí les presento. Era la primera y única vez en mi vida que sin otros conocimientos me metí a ser aprendiz de escultor modelador. También pinté algunos cuadros al óleo. Este es un perrito que tenían ellos. Y este también está pintado. Hice radiografías de pinturas al óleo, donde a veces nos encontramos con imágenes ocultas inéditas debajo de la pintura definitiva. Esta figura apareció debajo al realizar la fotografía de este cuadro. Se ve aquí el arco que tenía. Las radiografías de las flores no solo nos permiten observar la extraordinaria perfección de su estructura interna, sino también la fascinante belleza de sus partes más finas y delicadas. Un buen día, allá por los años 80, uno de los médicos de mi servicio de radiología del hospital, hablando de bricolaje, me dice que tiene unos durísimos tacos de madera de raíz de brezo y que es imposible hacer pipas con ellos. Me los da
y no tardé más de una semana en llevarle mi primera pipa terminada, aunque por cierto bastante deficiente para fumar. Fue el comienzo de un largo periodo de aprendizaje y de investigación. Adquirí un pequeño torno de la casa Blackdecker y todo fueron problemas. Los gruesos trozos de madera de brezo muy pesado saltaban como verdaderos proyectiles con gran peligro para mi integridad física. Con la ayuda de algunos mecánicos se fueron cambiando y probando todas las piezas del torno, hasta que no quedó absolutamente nada del torno original. Había también que encontrar la madera de brezo. Pregunté por todas partes y esquinas en los pueblos de la provincia, hasta dar con la persona más apropiada. Un magnífico carpintero de Alcalá de los Gazules que trabajaba en una serrería de brezo en Jimena de la Frontera, llamado Gabriel Álvarez Cabeza. De él aprendí cómo se obtiene la madera y la forma de tratarla. Corté por la mitad varias pipas clásicas para estudiar sus medidas y sus ángulos. Probé lijas, formoles y tinta, pruebas y más pruebas. He traído aquí y os presento dos muestras bien diferenciadas. Una es de la que forma la colección de aficionado, comprados en distintos establecimientos y países extranjeros, o bien recibidas como regalos familiares. Hay pipas clásicas de diversas marcas y materiales, como las de espuma de mar, es esta, las de madera de brezo, las de porcelana, las de arcilla, las de metal. Son todas de la colección personal de él. Y luego, la otra muestra, que es el verdadero motivo de este trabajo, son pipas fabricadas y talladas a mano por mí, por este servidor de ustedes, en madera de brezo. Una auténtica cepa de madera de brezo, que es de donde se extraen los trozos para elaborar la pipa. Esta es la raíz del árbol, de ahí se sacaba la placa y las diversas tallas para realizar todas las formas de la pipa. Están realizadas todas, absolutamente todas, en una sola pieza de brezo, a excepción de los huesos empleados para la elaboración de colmillos, cuernos y dientes en las pipas de animales, que están recortados de hueso de vaca o toro, comprados en una carnicería en la calle Antonio López de esta capital. También usé otros materiales para la elaboración de las boquillas. De este material iba tallándolo hasta sacar la boquilla de la pipa. Hay un total de unas 140. También se fuma con ellas como con las mejores. Todas están fabricadas por él. Pero nosotros hemos de admirar la pipa solamente como un delicado y curioso objeto de arte. Y es este el único motivo que hoy aquí nos reúne. Están todas hechas de una sola pieza. Esto también es madera que luego se pintó. Aquí tenemos los cuernos hechos de hueso. En unos cuadritos pequeños están fotografiados el taller de la serrería de Breza de Jimena y el pequeño taller donde yo puse a prueba mi imaginación. Sería muy extenso y pesado narrar aquí todas mis peripecias y sensaciones, y no quiero cansarles más que lo justo. Gracias. Hemos preparado una metopa para Nuria y quisiéramos que la entregara. Con todo mi cariño. Muchísimas gracias a la Academia, a la Real Academia de Medicina, porque como ya comenté, no soy miembro de ella, pero ha sido para mí un honor poder recordar otra vez a don Manu. Gracias.
Emocionante de verdad el texto de una persona a la que ha estimado como a Manuel Jiménez Cisneros. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.